Gloria al Señor. Dios es bueno. Siempre me gusta recordar que Dios es bueno. Aunque haga calor, aunque haga frío, aunque hayan tormentas, pase lo que pase, Dios es bueno. Quiero dar las gracias a los hermanos por permitirme compartir, pero sobre todo quiero dar las gracias a Dios, porque si no fuera por Él, no podría compartir. ¿Sabéis? Cuando yo era joven, me preguntaba por qué las personas mayores tienen tanta tendencia a contar sus batallitas de cuando eran jóvenes. Y ahora que me estoy haciendo mayor lo entiendo. Y es que, aunque la memoria a corto plazo se nos va acortando, la memoria a largo plazo aumenta y vamos recordando, por lo menos me pasa a mí, voy recordando cosas que me ocurrieron en mi juventud hace ya muchos años. Y quiero recordar en esta mañana algo que sucedió cuando éramos jóvenes. No sé si Benjamín se acordará. Un día, no me acuerdo muy bien de los detalles, me acuerdo del hecho central. Un día estábamos en la mesa, no me acuerdo cuántos de mis hermanos, por lo menos Benjamín, Emilio y yo estábamos. Y mi madre estaba repartiendo algo que nos gustaba mucho, no sé si era comida, postre, porque mi madre era muy buena cocinera. Y Benjamín insistía que le pusiera más. Y entonces mi hermano Emilio, en un tono un poco enfadado, le dijo: oye, que todos somos hijos de Dios. Y entonces Benjamín, de una manera rápida y muy espontánea, le dice: sí, pero yo soy el preferido. En ese momento se hizo un silencio y al momento rompimos el silencio a carcajadas. Todos nos reímos, menos mi hermano Emilio. Y yo me pregunto, ¿será verdad que Dios tiene hijos preferidos? Si vemos en el Antiguo Testamento, el hijo mayor siempre era el heredero de las promesas y de las bendiciones de Dios. Luego, en cierta manera, podríamos decir que los hijos mayores eran los preferidos de Dios. Sin embargo, cuando estudiamos la elección que Dios hace de muchos de los que llegaron a ser grandes hombres de Dios, fueron los pequeños de la casa. Vamos a hacer un pequeño repaso para que nos demos cuenta que esto fue así. Cuando Rebeca, la nuera de Abraham, se queda embarazada, resulta que nota como en su interior hay una lucha y dice: si esto es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 25, versículo 23, cuál fue la respuesta de Dios. Génesis 25, 23 dice: y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor sería el siervo del menor. El elegido para recibir las promesas de Dios y la bendición de la primogenitura no iba a ser Esaú, que era el mayor, sino Jacob, que era el menor. Ya sé que hubo motivos para que Dios rechazara a Esaú y escogiera a Jacob, pero no quiero entrar en valorar los motivos de la elección de Jacob. Solo quiero citar el hecho de que quien fue elegido en esta ocasión fue el menor y no el mayor. Ahora pensemos en los hijos de Jacob. El elegido para salvar a la familia de Jacob de la hambruna que debía de venir no fue Rubén, el primogénito. Es verdad que en esta ocasión tampoco fue el menor, no fue Benjamín, porque era demasiado pequeño. Así que fue el penúltimo, José. Y Dios lo llevó a ser la persona más importante de Egipto,
para que pudiera alimentar a toda su familia. El siguiente que voy a citar es Moisés. Todos conocemos a Moisés. Pues Moisés era el pequeño de 3 hermanos. Y lo curioso de la situación de Moisés es que en la conversación que Moisés mantiene con Dios, cuando Dios le dice que tiene que ir a salvar o a libertar a su pueblo, y Moisés le dice, no, que no sé hablar, que esto era mentira, ni era tartamudo ni tenía problemas de habla, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que Moisés era varón poderoso en palabras. Eran simples excusas que ponía Moisés, porque después de 40 años en el desierto, no quería responsabilidades. Pero lo curioso es que al final Dios accede y coge como intermediario a su hermano mayor, a Aarón. Y yo digo, ¿no podía haber escogido directamente a Aarón y no a Moisés y haberse ahorrado el tener que estar hablándole a Moisés, que Moisés le hablara a Aarón y Aarón hablara al faraón? Podía haberlo hecho. Pero Dios escogió a Moisés, que era el pequeño. Todos sabemos también que cuando Samuel va a la casa de Isaí a escoger rey entre los hijos de Isaí, Isaí automáticamente pensó en sus hijos mayores y le fue presentando a los mayores. Pero no fueron ninguno de los hijos mayores. Fue el pequeño de la casa el que Dios escogió para ungirlo por rey de Israel. Y David no solamente es que era el menor, es que era el menospreciado de la casa. Porque yo no me imagino, por ejemplo, que Patrick o Damaris se olviden de que tienen un hijo llamado Isaac. No lo creo. Ni nadie que tenga muchos hijos se olvida ni de su hijo menor. Pero no solamente es que él se olvidó de que tenía un hijo llamado David, es que ninguno de los hermanos de David se acordó que tenía un hermano llamado David. Y le dijo a su padre, oye papá, que tienes otro hijo allí pastoreando tus ovejas. Nadie se acordó de él. Pero además podemos ver cómo David era menospreciado en esa casa, porque cuando David, en obediencia a su padre, le lleva comida a sus hermanos que están en el frente de batalla, si leemos cómo le respondieron a David, vemos el menosprecio que sentían hacia su hermano pequeño. Por último, voy a citar la elección que hace Dios de Israel, del pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice Moisés de por qué Dios elige a Israel. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 7. Dice en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios podía haber escogido un pueblo grande, fuerte y numeroso para que fuera su pueblo. Y de esa manera se hubiera ahorrado muchos de los problemas. No hubiera tenido que involucrarse tan directamente en la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, Dios hizo todo lo contrario. Escogió al pueblo más insignificante y más débil que acababa de salir de la esclavitud. También tenemos el caso de Pablo, que aunque no podemos saber qué lugar ocupaba en su familia, sí que sabemos que él era de la tribu más pequeña de Israel. La tribu de Benjamín era tan pequeña que cuando se dividió el reino en dos quedó absorbida por la tribu de Judá y se llamó el reino de Judá, como si Benjamín no existiera. Pero además, en la forma en que Dios lo elige después ya de haber ascendido a los cielos, no como los otros apóstoles que fueron elegidos durante la vida de Jesús. Y Pablo ya vivía, Pablo ya era un adulto. Es más, quizás había oído hablar de Jesús, no sabemos si él estaba en Jerusalén en ese tiempo, probablemente no, pero también es muy probable que él
hubiera oído. Sin embargo, Dios no se le aparece, o Jesús se le aparece cuando Él ya ha ascendido a los cielos, cuando la iglesia ya estaba fundada. Él mismo, Pablo, dice que por último se le apareció a Él como a un abortivo. ¿Por qué Jesús escoge al último llegado para ser uno de los apóstoles más importantes, que sentó las bases doctrinales de la iglesia cristiana y que fue el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué Dios, a pesar de que su bendición y sus promesas se transmitían o se debían de transmitir a través del primogénito, con relativa frecuencia escogió al pequeño? ¿Será que, como le dijo Benjamín a Emilio, Dios tiene hijos preferidos? La respuesta a esta pregunta está escrita en varios versículos en la Biblia. Como botón de muestra, vamos a leer lo que dice Romanos 2, capítulo 2, versículo 11. Ya digo que estas palabras, de una manera similar, están repetidas en varios lugares de la Biblia. Pero Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: porque para Dios no hay acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, si para Dios todos somos iguales, debe de haber algún motivo por el que Dios escoge o suele escoger a los pequeños y no a los grandes. Si eres el mayor, no te preocupes, que también escoge a los mayores, ¿eh? Esto que estoy diciendo debe de servirnos de tranquilidad a todo el mundo, porque Dios no se limita a escoger a los primogénitos, aunque los primogénitos fueran los herederos de las promesas y de las bendiciones, ni tampoco escoge solamente a los pequeños. Dios no hace acepción de personas, pero sí que hay algo que marca la diferencia y que hace que sea más probable que seamos elegidos o no. Lo que marca la diferencia, vamos a verlo en dos versículos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, porque aunque algunos dicen por ahí que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo. Dios es inmutable, Dios no cambia, solo creemos en un solo Dios, que no cambia con el tiempo, que sus principios no cambian. En el Salmo 138, versículo 6, el rey David dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 28, y les dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí debemos de ir con cuidado, y esto es un pequeño inciso, debemos de ir con cuidado de no caer en el error de pensar de Dios, como Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo, pues, y esto lo digo especialmente a los jóvenes, pues yo me quedo siendo lo vil y menospreciado y ya está. No. Dios nos ha llamado a prepararnos, a buscar la capacitación más excelente que podamos, para que podamos llegar a alcanzar las mayores cotas de poder y autoridad en la sociedad en la que vivimos, para poder ejercer una mejor influencia. Imaginaros que esto está totalmente a oscuras, ¿vale? Que casi no veis ni al que tenéis delante. Si yo cojo la linternita del móvil y la pongo aquí abajo, o la pongo aquí arriba, ¿dónde alumbrará más? ¿Dónde? No os oigo. Arriba. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? A ser la luz del mundo. Así que no te conformes con ser lo vil y menospreciado, y prepárate para llegar a alcanzar las mayores cotas de poder y autoridad en nuestra sociedad, sin dejarte corromper por la sociedad, que es corrupta y corruptora. El principal motivo, volviendo al tema del mensaje, el principal motivo por el que Dios escoge, ya sea al menor o a cualquier persona, es la humildad.
porque Dios al altivo mira de lejos. Es decir, Dios mantiene a todos los orgullosos lejos de Él, porque el orgullo es el principio o la causa básica de toda rebelión. En el cielo el gran querubín protector se sublevó o se rebeló contra Dios por orgullo, porque quiso ser Dios y ocupar el trono de Dios. Por eso Satanás siempre busca que lo adoren a Él en lugar de a Dios. El ser humano se rebeló contra Dios por orgullo. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6, donde se nos relata la causa de la desobediencia o de la rebelión de Eva. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Daros cuenta que fue después de que Satanás le dijera: seréis como Dios, que la mujer entonces se fijó en el fruto del árbol prohibido con otros ojos. Ella, durante los años que pasaron, que no sabemos cuántos fueron, desde que fue creada hasta que desobedeció, ella había visto el fruto. Probablemente todos los días lo veía y no tenía ningún deseo especial por ese fruto. ¿Por qué cambia y se fija en ese fruto? Porque Satanás le dice: seréis como Dios. Eva sabía desde el principio que ese fruto era bueno, que era bueno para comer, porque en el huerto del Edén no había nada malo. Lo único que diferenciaba ese fruto del resto de los frutos era la prohibición que había Dios hecho recaer sobre él, para que el hombre pudiera demostrar su amor y obediencia a Dios por propia voluntad, no por obligación. Imaginaos si Dios no le hubiera dado la posibilidad de desobedecer a Adán y a Eva le hubieran obedecido por obligación, no por propia voluntad. Y Dios quería tener relación con un ser que lo amara y se relacionara con él en libertad. También dice que después de las palabras de Satanás, se dio cuenta que el fruto era agradable. Sin embargo, como os decía, lo había estado viendo desde el principio sin que le pareciera más agradable que cualquiera de los demás frutos del huerto. Lo que ahora lo hacía especialmente agradable era la posibilidad de que si lo comía, podría ser como Dios. Y en tercer lugar, después de las palabras de Satanás, le pareció deseable para alcanzar la sabiduría. Y yo me pregunto, si quería alcanzar la sabiduría, ¿no era mejor que cualquier duda que hubiera tenido se la hubiera preguntado directamente a Dios? Si todos los días Dios bajaba del cielo y se paseaba por el huerto con ellos, como tú y yo podemos caminar por aquí, por los alrededores. En aquella época con mi mente no soy capaz de imaginarme exactamente cómo podía ser, pero Dios caminaba con Adán y Eva. Todos los días se paseaban por el huerto. Por eso Dios, entre comillas, se sorprende cuando un día desciende y Adán y Eva no salen para pasear con él. Entonces, si Adán y Eva tenían la posibilidad de todos los días estar paseando con Adán y Eva, no era lo normal que si quería alcanzar alguna sabiduría se la preguntara directamente a Dios, la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. Pero la cuestión es que Eva no quería alcanzar sabiduría. Eva quería ser como Dios. Y ese orgullo provocó su caída. Esta es la razón por la que Pablo advierte a los cristianos de la ciudad de Filipos que en nosotros debe de haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús?
y que nosotros debemos de tener: la humildad. Porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Vivió como hombre. Y como hombre dependió del Padre en todo. Y fue obediente en todo hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Sufrió la muerte más vergonzosa y más despiadada que había. Yo no sé si sabéis, pero en las películas, cuando vemos que lo crucifican con esas telitas tapándole las vergüenzas, eso es falso. Los romanos crucificaban a las personas totalmente desnudas para aumentar la vergüenza del reo. Es decir, que Jesús sufrió la muerte más vergonzosa y más humillante de todas las que habían, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y ese sentir de humildad que tuvo, que Él podía haberse quedado en el cielo y haberse negado a venir a la tierra, porque Él era Dios y podía hacerlo, condenándonos a todos nosotros al infierno por toda la eternidad. Prefirió vestirse de humildad y venir a la tierra. La humildad es una de las marcas más visibles que nos identifica con la familia a la que pertenecemos. Pero me estoy refiriendo a la verdadera humildad, a la humildad real, no a la falsa humildad que a veces tenemos y que no es más que el comportamiento o las palabras aprendidas y que sabemos que debemos de decir porque somos cristianos y somos muy espirituales. Y como somos muy espirituales, hemos aprendido el lenguaje cristiano, hemos aprendido lo que debemos decir en cada circunstancia para demostrar que somos muy humildes. Eso es falsa humildad. Yo quiero que leamos la presentación que en la mayoría de las cartas hace Pablo de sí mismo. Porque hoy en día, si cualquiera de nosotros usara esta presentación, aunque hubiera vivido lo mismo que vivió Pablo, diríamos qué orgulloso que es. Vamos a leer un ejemplo. Ya digo, en casi todas sus presentaciones son muy similares. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Por qué el apóstol Pablo no es orgulloso por decir que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Porque era verdad. No hay más que leer en el capítulo 13 de Hechos y veremos cómo el Espíritu Santo lo aparta a él y a Bernabé para ser apóstoles. Y reconocer lo que Dios nos ha hecho no es orgullo, es falsa humildad. Si Pablo hubiera dicho, no, yo no soy apóstol. Él era apóstol, no solamente por el llamado que había recibido en Hechos 13, sino por el desarrollo de su ministerio, que podemos leer en el libro de los Hechos y claramente tiene las señales de apóstol. También podemos saber que Pablo no sentía ningún orgullo por el hecho de ser apóstol, por lo que le dice a estos mismos hermanos en el capítulo 9, en el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 2 les dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hoy en día, si alguien se cree apóstol, normalmente se siente muy ofendido cuando alguien le dice que no lo reconoce como apóstol. Sin embargo, Pablo, que había sido llamado como apóstol delante del presbiterio de la iglesia de Antioquía, Pablo, que había sido apartado como apóstol por el Espíritu Santo mismo, Pablo, que había levantado infinidad de iglesias, que Dios había hecho infinidad de milagros a través de su ministerio, que había resucitado muertos, que ropa que había estado en contacto con su cuerpo la ponían sobre enfermos y sanaba. Y esto no os recomiendo que lo hagáis, porque esto deriva en fetichismo, que en ese momento ocurriera
son excepciones que pasan una vez en la vida porque Dios quiere que pase y ya está. No son cosas que debamos de reproducir. Pero lo que me refiero es que la unción que el apóstol Pablo tenía era incuestionable. Sin embargo, él dice, si para otros no lo soy, no me importa, me da igual. Él sabía quién era. Lo único que le molestaba a Pablo es que los corintios no lo reconocieran como apóstol, porque él los había engendrado. Esto os pongo un ejemplo natural para que nos demos cuenta de por qué le molestaba a Pablo. Si a mí cualquiera de vosotros me dice, tú no eres padre, me importa tres pepinos, porque yo sé que tengo una hija llamada Damaris. Ahora, si ella renegara de mi paternidad, eso sí me dolería. Pues por eso a Pablo lo que le duele no es que otros digan si eso no es apóstol, porque le daba igual, él sabía quién era. A él lo que le dolía, y por eso escribe lo que escribe en esta carta, es porque los propios corintios que los había engendrado él renegaran de su apostolado. Para que seamos verdaderamente conscientes de que la humildad es lo que marca la diferencia, voy a hacer una breve comparación entre los dos primeros reyes de Israel. Porque muchas veces hablamos muy mal de Saúl y muy bien de David. Pero en muchas cosas se parecían como dos gotas de agua. Los dos fueron llamados directamente por Dios. Los dos fueron ungidos como reyes de Israel por el mismo profeta, por el mismo sacerdote llamado Samuel. Los dos empezaron muy bien, porque Saúl fue un hombre humilde en sus principios. Saúl tiene su encuentro con Samuel. Samuel le dice, mira, Dios te ha escogido para ser el rey de Israel. Y él vuelve para su casa y su tío le dice, ¿qué te ha dicho Samuel? Y él dice, nada, que las asnas habían regresado a casa. Para nada le dice que él había sido escogido por Dios para reinar. Pero es que el profeta Samuel convoca a todo el pueblo de Israel para decirles, Dios os ha dado por rey a Saúl. Y cuando va a decirlo, dice, ¿y dónde se ha metido Saúl? Y estaba por ahí escondido entre el bagaje, no quería salir. Y estaba escondido entre el bagaje porque era un hombre más alto que yo. Dice que sobrepasaba a todo el pueblo de hombros para arriba. Así, imaginaros el tamaño. Así que él estaba escondidito entre el bagaje para que no se le viera. Del rey David sabemos que, bueno, otro ejemplo de la humildad que tenía Saúl en ese momento es que cuando llega el día de la coronación, hay parte del pueblo que dice, ¿y este va a reinar sobre nosotros? Y se marcharon y no le presentaron los presentes oportunos que como rey todos debían de presentarle. Y dice que Saúl no se lo tomó en cuenta. Poco después hay una guerra y Saúl como rey encabeza al ejército y obtiene una tremenda victoria. Y entonces siempre hay voces así, hay gente que le dice, Saúl, véngate ahora de los que no te ofrecieron presentes y no te reconocieron como rey. Y él dijo, no, hoy no va, Dios nos ha dado una gran victoria y no va a haber más derramamiento de sangre. Y no les tomó en cuenta la ofensa. Y nunca se vengó ni les reprochó la ofensa que le habían hecho. David, todos sabemos su humildad. Él era el simple pastor de las ovejas de su padre. Hacía todo lo que su padre le decía, obedecía a su padre. Y cuando es ungido como rey de Israel, ¿sabéis cuál fue su actividad después de la unción? Seguir pastoreando las ovejas de su padre. Un día su padre le dice, mira, ves al frente, llévale comida a tus hermanos.
Y entonces Saúl, él vence a Goliat y Saúl lo toma para que esté en palacio. Como las mujeres se inventaron la cancioncita que se inventaron de Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, a Saúl le entró envidia. ¿Y qué hace David? Huye. No trata de enfrentarse a Saúl. Con David se le junta gente hasta que él forma un ejército considerable. Y 2 veces tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y ya digo, siempre hay las vocecitas, estas que vienen y le dicen, mátalo para que se cumpla la palabra de Dios de que tú reinarás sobre Israel. Y él dice, no, nunca se levante mi mano contra el ungido de Jehová. Cuando él había sido también ungido por Dios para reinar en Israel. Pero ahí se ve la humildad en esos momentos. Bueno, ya está claro que los dos fueron muy humildes. ¿Cuál fue la diferencia? Que a Saúl se le subió el cargo a la cabeza. Y solo 2 años después de haber sido nombrado rey de Israel, tiene que ir a la guerra. Y Samuel le dice, mira, espérate 7 días y al cabo de 7 días yo acudiré y ofreceré holocaustos a Jehová para que Jehová pelee por vosotros en el campo de batalla. Y habían pasado 7 días y Samuel no aparecía. Así que Saúl, creyéndose ya el capo di capis, le dice, traed los holocaustos que yo voy a ofrecer los holocaustos. Vamos a ver. ¿Quién le manda a él usurpar la función de sacerdote? Estaba escrito claramente en la ley de Moisés que solo los sacerdotes podían ofrecer los sacrificios. Pero es que, claro, él era el rey. Él era más que los sacerdotes. En ese momento Dios ya le anuncia que lo ha desechado. Pero es que luego, poco tiempo después, Dios a través de Samuel le dice, mira, ¿sabes que cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas atacaron por sorpresa la retaguardia y los débiles de mi pueblo y yo prometí venganza? Hoy ha llegado el momento de mi venganza. Así que irás contra los amalecitas y matarás hombres, mujeres, niños y todo el ganado. Y no entro en valoraciones porque con la mentalidad que tenemos hoy en día, las cosas que ocurrieron hace 4 o 5 mil años no se pueden valorar. El caso es que Dios quería cumplir venganza y había escogido a Saúl para cumplirlo. Pero Saúl no cumple. Y cuando Samuel le dice, ¿por qué no has obedecido? Le dice, sí, yo he obedecido a Dios. Vamos a ver, que Samuel le dice, pero ¿y entonces el balido de ovejas que oigo qué es? Bueno, es que el pueblo, ¿quién era el responsable del pueblo? ¿Quién debía de hacer cumplir la voluntad de Dios? El problema de Saúl es que su orgullo en las 2 ocasiones o en estas 2 situaciones, el orgullo le impidió a Saúl reconocer su pecado. Lo que hizo fue tener la actitud de Adán. ¿Cuál fue la actitud de Adán? Cuando Dios le dice, es que has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras. Adán le dice, yo no, la mujer, y aún tenía trozos de manzana, de fruto en la boca. Yo no, la mujer que tú me diste. Es decir, le estaba echando las culpas a Dios de su pecado. Pues Saúl hizo lo mismo. La primera, no, es que el pueblo se me estaba huyendo, estaba en desbandada. ¿Y qué más te da si Dios pelea por ti en el campo de batalla, aunque vayas tú solo con tu hijo? Es suficiente. Si Dios va a pelear por ti, te va a dar la victoria. ¿Qué más da que el pueblo huya? Y ahora otra vez, yo no, es que el pueblo quiso coger lo mejor para ofrecerte sacrificio. Y entonces Samuel le dice, ¿qué prefiere Dios, los sacrificios o la obediencia? Y por eso Dios lo desechó, porque por orgullo Saúl no reconoció sus pecados.
Ahora vamos a ver la parte mala del rey David. David, como Saúl, había comenzado muy bien, pero David comete dos grandes y muy graves pecados también. El primero fue adulterio y luego abuso de superioridad, asesinato con premeditación y alevosía. Porque daros cuenta el ingenio para el mal que tuvo el rey David, de escribir en un documento al general, es decir, a su sobrino, al general, al hombre que lleva esta carta, lo pondrás en el lugar más peligroso de la batalla. Y cuando los enemigos ataquen, os echaréis atrás y lo dejaréis solo para que lo maten. Y cierra la carta, la precinta con el sello y se la da al pobre reo. Se la da al hombre que debía de morir. Y dice, llévale esto al general. Eso es maquiavélico lo que ideó David. Y pasaron 2 años y David pensó, aquí nadie se ha enterado de nada. 2 años. Y 2 años de paciencia de Dios. A ver, ¿cuándo este hombre se arrepentirá de su pecado? Y viendo que no se arrepentía, Dios le envía un profeta llamado Natán para que le cuente una historia. Y cuando el profeta le cuenta la historia, David salta con ira y dice, ese hombre debe de morir. Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. ¿Y sabéis qué hace David a diferencia de Saúl? En ese momento se humilla, reconoce su pecado y se arrepiente. Y escribe 3 salmos de arrepentimiento, sabiendo que los salmos se iban a hacer públicos. No le importó que el pueblo pudiera conocer el pecado que había cometido, a pesar de la gravedad del pecado, que a lo mejor el pueblo podía haberse rebelado contra él y haberle dicho, no eres digno de reinar sobre nosotros. Pero no le importó. Él hizo público su pecado escribiendo 3 salmos de arrepentimiento. Y el segundo pecado, que para nosotros quizás no es tan importante, pero para Dios sí lo es que Dios había prohibido terminantemente que se censara al pueblo. Porque Dios le había prometido a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo o la arena de la playa, que no se puede contar. Y David, que en ese momento se vino arriba, dice, vamos a contar al pueblo. Y envió gente que censara a todas las tribus de Israel. Pero esta vez no fue como la primera vez que había pecado David. Vamos a leer en 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Donde vemos la reacción de David justo después de haber censado al pueblo. David dice en 2 Samuel 24:10, después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. En esta ocasión David no necesitó que Dios le enviara ningún profeta. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado al rey David, y David no justificó su pecado, no buscó ninguna excusa para justificar el que él hubiera censado al pueblo. Se humilló delante de Dios y pidió perdón a Dios. En esto vemos como David tenía un corazón humilde, dispuesto a reconocer su pecado y a arrepentirse. Esa humildad es la que marcó la diferencia entre David y Saúl. Dios no nos pide que seamos perfectos y que no pequemos nunca, porque Dios sabe que arrastramos una naturaleza caída. Lo que Dios espera es que seamos humildes para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y depender a lo largo de toda nuestra vida de Él. Dios quiere que estemos revestidos de Cristo y hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que seamos humildes a lo largo de toda nuestra vida, para que
Porque mientras seamos humildes, podremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga.